Hola alumnos, ¿cómo están? Les saludo cariñosamente. Estamos comenzando nuestra clase de Poiménica 2, la primera clase, y permítanme hacer una oración. Yo siempre hago una oración antes de empezar mis clases, así que esta no va a ser una excepción. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de poder utilizar estas herramientas de la tecnología para poder seguir avanzando en nuestra capacitación. Queremos que tú nos bendigas, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, bienvenidos alumnos a todo este tiempo que vamos a estar en este semestre vía online y compartirles el programa que ustedes me imagino que también tienen. Déjenme agrandar aquí un poquito la pantalla aquí. Muy bien. Básicamente nosotros lo que tenemos aquí es una materia que habla sobre ministerio y sobre iglesia. La idea es reflexionar en torno a la teología bíblica del ministerio y estudiar la espiritualidad como un componente fundamental del ministerio, orientar sobre la vida cristiana, sobre el ministerio, sobre la misión cristiana, sobre el liderazgo. Y cómo este estudiante de teología que está en el seminario justamente puede utilizar mejores recursos dirigidos a la congregación, a la comunidad y a la familia. El objetivo general es abordar algunas temáticas del ministerio cristiano y los objetivos específicos es analizar y reflexionar sobre la teología bíblica del ministerio, estudiar algunos paradigmas de liderazgo, orientar sobre la organización y la vida familiar, pastoral, y estudiar algunos paradigmas de espiritualidad en el contexto latinoamericano. Las unidades, Ministerio Cristiano y Reino de Dios, identidad, género e incidencia ministerial, la organización del Ministerio Pastoral, y el cuarto módulo es un seminario que ustedes van a tener que cargar en la plataforma, que es evaluable, obviamente, y la idea es que pueda reflejar su capacidad de síntesis y sistematización teológica en relación a uno de los tópicos de la materia. Yo voy a hacer un video seguramente explicativo o en alguno de los foros que vamos a tener, les voy a explicar de mejor manera cómo vamos a llevar adelante esto. Y por otro lado, dos lecturas obligatorias, Close y Barrientos. Uno que habla sobre las mujeres y el ministerio, y lo otro que habla sobre principios y alternativas del trabajo y de la vida familiar. Así que, de la vida familiar pastoral, eso quiero decir. Así que, bueno, más adelante vamos a ir viendo cómo vamos administrando las evaluaciones, pero por ahora eso, y paso entonces a mi primera clase, y voy a compartir pantalla entonces ahora. Muy bien. Vamos a agrandar un poco más. Listo. Muy bien. Formando un paradigma eclesiológico para el ministerio pastoral. Lo que tenemos aquí es que todos nosotros hemos sido, de alguna u otra manera, influenciados por el tipo de iglesia que hemos participado o que estamos participando. Sin embargo, es importante tener una sensibilidad crítica, en el buen sentido de la palabra, frente a nuestros paradigmas eclesiológicos y repensar nuestra herencia reformada en función de cómo nosotros concebimos la iglesia. Entonces, vamos a hacer ahora como una reflexión, una autocrítica. Vamos a revisar algunos conceptos que me parecen importantes que sean discutidos, particularmente en una materia como esta, Poiménica 2. Primero decir que la teología reformada es una teología revelacional, ¿sí? Entonces, nosotros siempre, de hecho, nos jactamos de decir de que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Eso quiere decir de que la Biblia es la regla de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué esto es importante? Porque las Sagradas Escrituras son autoridad en la lectura de todos los aspectos de la revelación. Entonces, me parece que el tema no se centra si la Biblia necesariamente es infalible o tiene errores o no tiene errores,
porque eso lo damos por hecho. La discusión está en que si la fuerza y la autoridad de la escritura está permeado en todos los aspectos de nuestro ministerio. Por eso el énfasis no debe centrarse solo en la infalibilidad, sino también en la autoridad de la escritura en todos los aspectos de nuestra vida. La Reforma reconoce la necesidad de la iluminación espiritual, la exigencia de la hermenéutica, el exégesis, para que su autoridad sea evidente. Es por eso que el reformado no hace predicaciones o no hace declaraciones a partir de la palabra de Dios si no ha habido antes de eso una dedicación de estudio de la palabra diligente para que esa palabra pueda tener un sustento fuerte, no basado en la fuerza de la espiritualidad de la persona que lo está diciendo, sino en el carácter y los atributos de la palabra de Dios como un fin en sí mismo. Entonces, por eso es importante que el pastor, el profesor, quien sea, pueda estudiar la hermenéutica, pueda hacer la exégesis correspondiente para que pueda enseñar correctamente a la iglesia. Pero la Reforma también nos entregó la Biblia a los laicos, o mejor, les entregó la Biblia a los laicos. No se quedó en el clérigo la responsabilidad o el monopolio de decir lo que se tiene que creer o lo que no se tiene que creer, o lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Por eso la libre e individual interpretación lleva naturalmente al crecimiento personal del cristiano y no a la dependencia clericalista. ¿Por qué esto es importante? Porque, reformadamente hablando, nosotros tenemos que enseñarle a nuestras iglesias, tenemos que enseñarles a estudiar la Biblia. No solamente a decirles lo que tienen que creer o hacer, sino enseñarles a leer la Biblia para que no haya esta dependencia clericalista. Por otro lado, la Reforma trajo consigo una teología que vino a ser una cosmovisión, una teología de la historia asumida por diversas expresiones y vivencias eclesiales. Es decir, que hay una sistematización, hay una consolidación, hay una estructura teológica, un sistema doctrinal al cual nosotros adscribimos como son las confesiones. Ese es nuestro marco. Entonces, cuando nosotros hacemos teología, lo hacemos dentro de un marco confesional. Por eso es importante esto. La teología reformada, entonces, y su visión del mundo, se traza desde desde la concepción de un cristianismo bíblico. Eso quiere decir de que aquí no estamos fundando nada en relación a la teología, sino que lo hacemos a partir de la propia historia de la redención del pueblo de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos las diferentes historias de la escritura en relación a la ética, por ejemplo, a la práctica cristiana o a la práctica de la bondad, de la misericordia, etc., eh, no lo vemos disociado de su relación con Dios. No es lo que nosotros decimos lo que sustenta nuestra fe, sino lo que nosotros hacemos también. Por eso Santiago habla de fe y obras como una sola cosa, algo indisoluble, perdón, algo indivisible, ¿no? Que no se puede dividir. Y en este sentido existe una relación directa entre la teología y la ética en la construcción de una fe institucionalizada. Por eso el gran desafío para el cristianismo es que la ortodoxia va en alianza siempre con la ortopraxis como una señal del reino. Mire qué interesante. Entonces, hay una lucha importante contra la ortodoxia, ¿no? Más que contra la ortodoxia, contra el fundamentalismo. Me parece altamente cuestionable cuando el fundamentalismo y el conservadurismo no están ligados a la ortopraxis, a la práctica de la fe. Entonces, una cosa tiene que ir con la otra. Si yo soy un buen teólogo o soy muy conservador, pero soy liberal en mi ética, no hay una compatibilidad en este sentido. Por eso, la ortodoxia va en alianza con la ortopraxis como una señal del reino, como efectivamente la cosa debe funcionar.
teología y ética, entonces, reformada, se fusionan expresándose como escatopraxis en la construcción del reino de Dios. ¿Cuál es la idea? Que cuanto más nosotros, perdón, que cuanto más nosotros practiquemos las señales del reino, entonces anunciamos el reino venidero del Señor Jesús, su segunda venida. Construimos el reino. Nosotros como reformados, al menos en las tres posturas escatológicas posibles, nosotros entendemos de que la iglesia colabora en la misión de Dios para redimir la creación para sí. Y en este sentido hay una construcción del reino de Dios y ese es nuestro futuro. Por eso la teología y la ética tienen que ir juntas. Por otro lado, hay que reconocer de que nosotros en una realidad eh, eh, actual, porque iba a decir latinoamericana, pero en realidad es una realidad global. Nosotros estamos metidos en un sistema, en un sistema eh, en un sistema moderno. ¿Por qué me detengo a pensar? Para explicarlo mejor. Hoy nosotros, todo está cuestionado, toda institución está cuestionada. No solamente las instituciones políticas o religiosas, sino los metarrelatos, aquellos gruesos doctrinales que antiguamente eran incuestionables, ahora nosotros las diluimos. La tradición reformada se construye a partir de puertas de la modernidad y buscaba respuestas a su contexto. Por eso el tema ahí es 5 puntos del calvinismo, una confesión de fe, una confesión de distintas expresiones, una teología sistemática, todo muy lógico. Este proceso, entonces, requirió un sistema que le permitiera establecer un vínculo con la sociedad moderna. El problema es que eso fue innovador y necesario en su momento por el progreso y la razón. Pero este legado bíblico actualmente afronta la necesidad de una resistematización en esta modernidad tardía, en esta modernidad líquida, postmodernidad, como ustedes lo quieran llamar. Pero el espíritu de la reforma aquí exige a su tradición más moderna una recuperación de ese espíritu que reforma a partir de la enseñanza, de la esencia bíblica en nuevos contextos. Por eso es posible que nuestra predicación tenga que cambiar de estilo, de forma de ser presentada. Tal vez tenemos que incursionar en la predicación narrativa, en la enseñanza a partir de la utilización de los medios, etcétera. Creo que nosotros ahí necesitamos una resistematización de nuestra teología. ¿Por qué? Porque debemos generar un sistema en clave actualizada. Creo que ahí está el gran desafío de la teología reformada para estos nuevos tiempos. Por otro lado, nos parece que en este tiempo de que la teología reformada ha estado en boga, la reforma produjo una reestructuración de la teología cristiana. Y su aporte, es innegable que su aporte global fue a nivel teológico. El siglo XXI, sin embargo, se percibe un aparente desequilibrio, como una desfocalización. Ustedes no sé si saben, pero antes de la reforma no hay escritos suficientes sobre soteriología o sobre eclesiología. No forma parte de la discusión. Sin embargo, la reforma trae e instala estos dos temas, la soteriología y la eclesiología. Y lo que presenta aquí es una definición, un marco claro para identificarnos cómo funciona nuestra salvación. Entonces,
creo que nosotros debemos reconsiderar que es profundización de la doctrina de la Trinidad, del triple oficio de Cristo, de la acción del Espíritu Santo y de la reelaboración de la ética cristiana, el proceso de transición para que nosotros comencemos a pensar en una teología que hable sobre la libertad, sobre la corporalidad, sobre la visión de género, sobre la ética de los derechos humanos, sobre la imagen de Dios en el hombre, porque una exagerada negatividad del ser humano en este concepto de la depravación total podría alejarnos de estos temas que son tan importantes. Entonces, acercar algunas doctrinas de esta clave moderna con los hechos contingentes y los temas contingentes que se está hablando ahora en el mundo, me parece que amerita una reelaboración o una focalización más profunda de nuestra teología. Por eso, la teontología, por ejemplo, la ecoteología, la eclesioneumatología, la antropología, le darían a la teología reformada un rostro más reformado en el quehacer teológico. Me parece que es un tema que aún no se ha explorado. Hay muy pocos libros que hablen sobre ecoteología en este tiempo de lo de... Eh, uy, me olvidé el nombre de la niña. Greta. En este tiempo de la Greta, del el año pasado, cuando estaba todo el tema del cambio climático, encontrar un buen libro sobre ecoteología desde la perspectiva reformada, casi nada, y mucho menos en español. Entonces, o un buen libro sobre teontología, sobre la doctrina de Dios, de Dios Padre, o un buen libro sobre la influencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, más allá de la elaboración y sistematización de la obra del Espíritu Santo en el mundo pentecostal. Más allá de eso, creo que ahí nosotros tenemos que darle una vuelta a eso. Por otro lado, creo que la reforma nos llevó a repensar la liturgia. Gran parte de nuestra teología correcta o incorrecta es influenciada por nuestra liturgia y viceversa. Gran parte de nuestra teología necesita entonces una revisión de su liturgia. Hay un término que se usaba en la Reforma que era lex orandi, lex credendi. Lo que se ora es lo que se cree, o lo que se canta también se podría colocar ahí, ¿no? Demuestra que... perdón. Demuestra que adoración y teología caminan juntas. Y esto hay que tomarlo en cuenta en realidad, porque en nuestros cultos a veces no hay una relación entre el predicador y el que dirige la alabanza o el que dirige los himnos. Me parece que los órdenes de culto tienen que ser mucho más temáticos en el sentido que tienen que tener un hilo conductor teológico o bíblico. Y me parece que la reforma nos entregó a nosotros otra vez el canto, nos entregó a nosotros la Biblia, nos entregó el canto comunitario. Y me parece que 500 años después, 500 años después, no se ha aprovechado correctamente esta oportunidad. Hay una idea calvinista que dice que el verdadero conocimiento de Dios nos lleva a la adoración correcta. Eso quiere decir que nuestros líderes de alabanza, nuestros líderes de música y de iglesia tienen que estudiar teología. Porque si no estudian teología y no conocen al verdadero Dios, ¿cómo entonces van a llevar una adoración correcta en el culto? Siempre nos encontramos devotados a ceremonias hasta que somos traídos al conocimiento de aquello que es la religión verdadera y aceptable. Esto lo decía Juan Calvin. El carácter y las obras de Dios entonces nos llevan naturalmente a tener un culto que refleje ese carácter y que exalte sus obras. Si no, vamos a tornar nuestro culto en un culto antropocéntrico, en un culto destinado a que los seres humanos se sientan bien y no que Dios sea
glorificado. Entonces, creo que hay que repensar también este tema. Por otro lado, la adoración debe tener la participación plena, consciente y activa de todos. Eso quiere decir de que tiene que ser multigeneracional. Y en esto quiero detenerme un momento, porque me parece que nosotros no estamos aprovechando lo suficientemente bien la oportunidad que nos trajo la reforma de devolverle el culto a la gente. Y hemos convertido nuestros púlpitos en escenarios donde dirige el grupo de alabanza, habla el pastor, y la iglesia se vuelve como simplemente espectadores. Y en ese sentido, la reforma nos ha traído una gran oportunidad porque le quita la liturgia a los clérigos y se la entrega al pueblo. Eso quiere decir que nuestros cultos también deberían ser más participativos e integradores. ¿Por qué? Porque me parece que esto hay que reformularlo también. La tradición reformada destaca la presencia imprescindible de los medios de gracia en el culto. Eso quiere decir, siguiendo la tradición reformada tradicional, la palabra de Dios, los sacramentos y la oración, pero de manera participativa, no de una simple observancia, ¿no? o de una mera, de ser meros espectadores, sino de participación plena. Entonces, la reforma rescató para el pueblo un necesario y profundo diálogo con las escrituras en el culto. Dios habla entonces a su pueblo, lo exhorta, lo desafía, lo anima y lo transforma. Y la iglesia interactúa con esta relación. Creo que aquí nosotros tenemos que prestar atención para ciertamente darle una vuelta en ese sentido. Muy bien. Voy al siguiente tema y al final les propongo una idea que podría servir para la discusión de estos temas. Vamos a la renovación espiritual y los desafíos de la misión de la iglesia. Muy bien. La reforma también exigió que la predicación debe ser fiel a su contenido original, tiene que ser relevante y transformadora. Esto en este momento de nuestra de la historia de la iglesia cobra un papel fundamental porque hay mucho predicador, hay mucha iglesia que no está predicando la palabra, que está que está predicando la palabra tergiversada. Otro grupo está predicando la palabra supuestamente fiel, pero no relevante a la cultura. Y otro grupo, piloto automático, está simplemente repitiendo como loro y finalmente no se produce esta vivencia o esta realidad de ser una iglesia transformadora o transformada. ¿Cuál fue la preocupación de los reformadores y que deberíamos rescatar nosotros? Es que hoy nosotros tenemos que desafiar a través de la palabra de Dios a una reforma de la vida, de la adoración y de la doctrina bíblica o cómo la presentamos. En este sentido, entonces, en la época de la Reforma, predicar acerca de la Biblia era algo abstracto, técnico y sin valores espiritual. Y por eso vino la Reforma. Y por eso fue necesario reformar la iglesia. Pero ¿y ahora? ¿Acaso no nos pasa lo mismo? En muchas iglesias la predicación se torna algo abstracto, algo técnico, algo sin valor. O le añadiría incluso una iglesia muy emocional y superficial. Para eso necesitamos dos cosas. Karl Barth decía que nosotros necesitamos una Biblia en la mano y un diario en la otra. Un periódico para otros que no puedan entender. Necesitamos hacer exégesis bíblica y necesitamos hacer exégesis cultural. Pero necesitamos ambas cosas. O sea, necesitamos hacer un buen estudio acerca de la escritura y un buen estudio acerca de la cultura. ¿Cuál es el desafío? Al identificar antídotos
y puntos de contacto que nuestra cultura presenta en relación a la palabra de Dios, podremos presentar un mensaje relevante. No transamos con el Evangelio, pero encontramos puntos de contacto o de resistencia a al Evangelio. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros podemos presentar entonces un mensaje más relevante. Y es interesante como para dejarlo ahí y retirarse lentamente. Por otro lado, nosotros últimamente se ha luchado un poco con esta idea de redimir la cultura. Un buen entendimiento del tema, como para no llevarlo a la típica discusión ya que cansa, sobre si uno se deja llevar por el marxismo cultural, etc. No, no se trata de eso. La cosa es tal vez mucho más simple de lo que nosotros pensamos y mucho más lógico también para nosotros. Que la fe reformada es un instrumento para redimir la cultura. ¿Cómo se hace eso? Predicando el Evangelio, generando discípulos, plantando iglesias, pero también colaborando con lo que el Señor hace a lo largo de la historia, con diferentes agentes que no necesariamente es la iglesia. La iglesia es la agencia principal y fundamental de la expansión del reino de Dios en el mundo, pero Dios se sirve de otros elementos también para expandir esta redención y esta instalación del poder creativo y restaurador del reino de Dios en la creación. Entonces los reformados deberíamos asumir la cultura como algo positivo, como algo que nos saca de nuestras iglesias, como algo que saca en el buen sentido de la palabra. Sacar en el buen sentido de la palabra. Porque si no nos convertimos en una burbuja. Mire lo que dice Juan Mackay pensando en esto de ampliar el sentido de nuestra vocación. La llamada por antonomasia cuestión social es acaso más que un problema de reparto de riqueza, de productos del trabajo, un problema de reparto de vocaciones, de modos de producir, que encuentre cada cual su oficio, que sienta el valor religioso de su vocación civil. En buenas palabras, todos somos ministros de Dios en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y tenemos la tarea de predicar el Evangelio y de contribuir a la paz y a la justicia social. Y otra vez, justicia social, y uno dice, no, pues está hablando de socialismo, comunismo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de establecer el shalom de Dios en los lugares donde el Señor nos ha puesto, con las vocaciones históricas que el Señor nos ha puesto. Por lo tanto, hombres y mujeres reformadores que asuman una cosmovisión reformada, holística, completa, integral. Entonces, por eso y en este sentido, necesitamos una redención de la política, una redención de la sociedad, las artes, la ciencia y la técnica. Así que ahí nosotros tenemos que hincarle al dedo, ¿no? Me parece que la cosa, muchas veces nosotros tendemos que la gente no venga a la iglesia solamente. Y nosotros no estamos capacitando a la gente para que salga de la iglesia, ¿no? Para redimir la cultura para la gloria de Dios. Entonces la visión reformada es favorable entonces a la ciencia, a la creatividad, a la cultura, a la tecnología, y ve las vocaciones que surgen en nuestra iglesia más allá del ministerio eclesial. Entonces hay gente que está sirviendo al Señor, aunque no sirva necesariamente en la iglesia, está sirviendo al Señor en su lugar de trabajo. Si puede destinar un tiempo para la iglesia, bien, pero nosotros tenemos que tener una visión más amplia, ¿no? En ese sentido. Lo reformado, entonces, es un paradigma que sobrevive a las crisis de los paradigmas por su relación con la escritura, reinterpretando y comprendiendo la fragmentación y la subjetividad como componentes de la cultura. Entonces, nosotros tenemos que redefinir, o mejor, tenemos que aceptar que nuestro paradigma de iglesia burbuja entró en crisis y que nosotros tenemos que reinterpretarla en función de que la cultura
Hoy no es solamente una cultura, perdón, en una ciudad, en una etnia, hay muchísimas subculturas y esta fragmentación nos debe llevar a decir, hermanos, diseminémonos por el mundo y nosotros somos el don que el Señor ha entregado al mundo para que el mundo crea en Cristo y el mundo pueda ser llevado a una mejor realidad. Entonces, el Evangelio obviamente no es creíble solo por argumentos, sino por cómo se presenta como la comunidad de fe hacia el mundo. Y eso es lo que nosotros le debemos a una comunidad que sepa hacer un aporte para la sociedad. La tradición reformada entonces es la mejor propuesta para acompañar a las iglesias que deseen ser relevantes en la cultura. Muy bien. Y en este sentido es casi obvio que vamos a hablar sobre Missio Dei. Porque la misión de la iglesia en realidad no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es una misión articulada, inspirada y generada desde Dios. Es el Dios misionero o es una misión teocéntrica. Es más que misiones transculturales o nacionales. Es más que plantación de iglesias, aunque son una pieza fundamental. En realidad, la Missio Dei es Dios reconstruyendo su reino como soberano de la historia y se sirve de la iglesia para hacer eso. La iglesia entonces existe por su participación en esta misión reconciliadora de Dios con su creación. No es nuestra misión, nosotros nos unimos a la misión de Dios. Por lo tanto, necesitamos una misiología que no esté centrada en la iglesia, que envía y aísla, sino en la gente y en la vida. Y me parece que ahí nosotros debemos también prestarle atención, porque hay una tendencia de confundir evangelización con misión. Y la misión es algo mucho más amplio y la evangelización está dentro de la misión. Por lo tanto, misión no es salir de un lugar para ir a otro, sino que misión es entender la tarea que el Señor me ha dado con los recursos y en el lugar donde yo esté o donde Él me lleve. Entonces, la misión debería ser el carácter de la iglesia en cualquier contexto donde exista. Y me parece que también el mundo evangélico debe revisar los conceptos de inicio o de misión en su tarea ministerial. Por otro lado, la iglesia es pueblo de Dios que se caracteriza por la administración correcta de la palabra de Dios. Y en esto, algunas personas preguntan cómo algunas iglesias históricas han tomado una revitalización importante en su historia eclesial en el último tiempo. Preguntan, por ejemplo, cómo mi iglesia y otras iglesias de la IPCH han crecido de la forma que han crecido. Y yo, sin temor a equivocarme, digo, es el principal medio de gracia. La predicación fiel, relevante y expositiva fue lo que nos ha ayudado a nosotros al menos, y yo creo por convicción que le puede ayudar a cualquier iglesia a redefinir, a reencantarse, a revitalizar, a refundar los procesos eclesiales en los cuales están insertos. Eso quiere decir que predicar es más que una repetición de la verdad, es la palabra de Dios pronunciada por él mismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque creo que nosotros tenemos lo que decía al principio, tenemos que dedicarnos a estudiar en serio la hermenéutica, en serio la homilética, la teología, hacer exégesis de nuestros textos. Si no sabe justamente, este es un primer paso, la idea de estar en el seminario, un primer paso para asumir el ministerio de una mejor manera. Por eso la reforma incentivó a una cuidadosa exposición del texto, partiendo de su sentido original, es decir, haciendo exégesis. Pero la predicación puede ser fiel y aún así no ser relevante, como les decía hace un momento. Y es ahí donde tenemos que tener estas dos cosas, la escritura por un lado y el diario por el otro, ¿no? O sea, saber leer ambas cosas.
Entonces no debe caracterizarse por decirle a la iglesia lo que quiere escuchar, sino en responder sus interrogantes espirituales más profundos y desafiarlos a un cambio de mentalidad. Creo que ahí estamos fallando y tenemos una deuda pendiente con respecto a la predicación de la escritura. En este sentido, entonces, hay que tomar más en serio estas circunstancias y eh, ponerle mucho énfasis en nuestro ministerio a la predicación. ¿Cuáles son los desafíos entonces que se presentan frente a todo lo que hemos conversado en este día, o en esta hora? Que la revitalización se produce en el encuentro con nuestra identidad reformada en diálogo con la cultura. Me parece importante entender de que la revitalización no es solamente una revitalización estructural o una revitalización de método o una revitalización de cultura eclesial, sino que hay un, una, un reencantamiento con la identidad reformada y un buen diálogo con la cultura. Por eso creo que hay que visualizar nuestra reacción estratégica no solamente en lo administrativo, sino que una visión estratégica que supere el consuelo de ser calidad y no cantidad. Es decir, somos pocos pero buenos, ¿no? Esa idea. Sino la idea de que si yo hago bien las cosas, si yo estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, predicando fielmente su palabra, administrando bien los sacramentos, entregando correctamente los medios de gracia, haciendo un buen diálogo con la cultura. El Señor puede que no mande a nadie, pero también hay muchas más posibilidades de que mande a los hijos que Él ha elegido para que crezcan en nuestras iglesias. Entonces, me parece que hay que dar una vuelta a ese tema. Por otro lado, hay que reforzar la idea de comunidad inclusiva. Comunidad inclusiva en el sentido global de la palabra y no en el sentido de género solamente. Si esa palabra está usada, yo sé que está usada mucho para el tema solamente de género, pero en el sentido global, en el igle crecimiento, como la búsqueda de una comunidad heterogénea, transversal. Ese tema de la comunidad inclusiva y el tema de género lo vamos a ver creo que es en la segunda unidad, como para que estén atentos a eso. Muy bien, entonces no se puede hablar de desarrollo eclesial y el crecimiento sin participación de la mujer, por ejemplo, sin participación o sin la inclusión y la participación del pobre, del indígena, del afro-latinoamericano. Ojo, ahí yo no lo puse, de la discapacidad, de las personas en situación de discapacidad. No podemos hablar de iglesia si no los tenemos integrados plenamente a todos ellos como sacerdotes como nosotros, sacerdocio universal. Entonces me parece ahí que nosotros tenemos que también asumirlo como un desafío. Y por último, asumir como desafío la relación de la Confesión de Fe de Westminster y la Biblia, que sirve para establecer y definir los criterios de autoridad sobre la temática misiológica y el quehacer de la revitalización eclesial. Nuestro marco teórico, inclusive contando los dos capítulos que se añadieron después, nos sirven mucho por el tema de la misión y el tema del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Por lo tanto, la tradición protestante reformada afirma que las escrituras son la base para su pensamiento y práctica. Y no solo debemos luchar por estas banderas conservadoras y fundamentalistas de la inerrancia y la infalibilidad, porque lo damos por hecho. Es infalible. La inspiración plenaria es inerrante, es infalible. Pero debemos debemos ponerle más énfasis en la autoridad para que nuestra teología y nuestra ética estén unidas y la ortodoxia y la ortopraxia entonces funcionen como una sola cosa. Por lo tanto, debemos recuperar el estilo de la Reforma, que me parece a mí la Iglesia ha ido perdiendo poco a poco. Hermanos, ahí terminamos nuestra clase de hoy, porque era simplemente levantar los temas. ¿Les parece que podamos agendar un día para hacer un foro por Zoom? Ahí les vamos a dar bien... no, perdón, disculpen. El foro va a ser por Hangout.
porque vamos a utilizar la misma tecnología de la plataforma de Classroom de Google. Entonces, vamos a agendar un día para conversar sobre el módulo 1. ¿Sí? La idea es que podamos interpelarnos, conversar, intercambiar ideas sobre lo que yo expuse ahora, que me imagino que para algunas cosas ha sido interesante para ustedes. Al menos para mí lo es en mi forma de pensar mi ministerio y mi iglesia. ¿Sí? Hermanos, que el Señor les bendiga, los ayude y que no pierdan el ánimo de seguir avanzando con esta forma de hacer clase. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.